nuevo episodio donde vamos a tocar un tema que a todas nos gusta obviamente escuchar, nos causa mucha curiosidad, a veces también nos puede causar ansiedad hablar de sexualidad con nuestros hijos, con nuestras hijas, y tengo dos grandes invitadas para hablar del tema, Flavia y Katy, que ahorita voy a dejar que se presenten ellas y después nos vamos a entrar un poquito a lo que es el tema, pero muy contentas de poder estar en este formato. Nos pueden escuchar obviamente en podcast, nos van a estar viendo en YouTube y en estas cápsulas chicas en IGTV, pero ya vamos adentrándonos al tema. Katy, si quieres platícanos un poco más de ti. A ver, les cuento, soy psicóloga clínica de profesión y digo de corazón porque me fascina mi carrera. Básicamente me la he pasado estudiando a los niños, a los adolescentes, a los padres de familia, temas desde adolescencia, sexualidad, infancia, crianza, bueno, todo lo que tenga que ver con cómo podemos volvernos mejores papás y cómo poder criar a nuestros hijos de la mejor manera. Así que creo que con eso más o menos es una introducción cortita y breve. Perfecto. Y Flavia, que ya es la segunda vez que nos acompaña. Flavia, un poquito de ti, platícanos. Ay, gracias, Ana. Feliz de estar nuevamente contigo y compartiendo con Katy también. Yo soy Flavia Carrera. Mi primera formación es como médica, cirujana y soy sexóloga. Llevo 20 años dedicándome a la educación sexual en todas las etapas de la vida, desde recién nacidos y nacidas hasta la vejez. Entonces, es un tema apasionante. Sigo estudiando, la verdad es que no termino de estudiar, es un tema también muy amplio que nos da muchísimo y bien padre de trabajar y bien feliz de estar aquí contigo, Ana, y con Katy. No, gracias a las dos. Este tema para mí era muy importante tenerlo porque sin duda pues tenemos que saber que vivimos, pues en este caso en México, ¿no? En una sociedad, en una tradición que hablar de sexualidad o sexo hay mucho tabú o mucha culpa o no voy a hablar nada porque o no sé qué decir porque también hay como desinformación, ¿no? Porque no todo lo que encontramos en Google es lo correcto, ¿no? Claro. O luego no sabes con quién poder acercarte, para esto son estos espacios. Y para mí, obviamente, pues teniendo una hija y todas las que están en el espacio de Mamaholic, era importante hablar de la sexualidad con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y antes que nada me gustaría que pudiéramos, Flavia, tener como una definición entre qué es sexo y qué es la sexualidad, para que nos quede súper claro. Buenísimo, sí es importante definir sexualidad, porque a veces la verdad es que decimos sexualidad y lo primero que llega a nuestra mente es relaciones sexuales, ¿no? Entonces cuando tú preguntas ¿qué es sexualidad? Y decir relaciones sexuales. Y hablar de sexualidad es hablar de muchísimas cosas de nuestra vida. De hecho, sexualidad tiene que ver con un conjunto de factores biológicos, psicológicos, sociales, emocionales, espirituales, que forman a cada persona, que tenemos desde que nacemos y hasta que nos morimos y que van a ir dando a esta persona su propia personalidad, su forma de ser y estar en el mundo, su identidad, el conocimiento de su cuerpo y por supuesto un factor bien importante dentro de la sexualidad es el placer. Y entonces todos estos factores van así interrelacionados uno al otro. Hablamos de lo físico, pero también lo físico va conectado con lo emocional y también va conectado con lo espiritual y con lo aprendido. Entonces todo esto es sexualidad. Es decir, tenemos sexualidad siempre, sí. Toda la vida tenemos sexualidad. Sexo son las características biológicas que nos diferencian hombres y mujeres. O sea, cuando decimos sexo, estamos hablando de hombres, mujeres y también de un tercer sexo, que así se conoce, que son las personas intersexuales. Es decir, personas que biológicamente tienen características de ambos sexos. Esas serían como las definiciones así a grosso modo. No, qué interesante, porque es donde, si entramos en el tema, obviamente es cuando se nos confunde a todas, ¿no? Porque tú piensas sexo y pues piensas en el acto sexual, ¿no? Y no todo esto que estás definiendo como lo que realmente es, ¿no? Me gustaría que ahorita entremos justo en el tema, ya a nivel como en psicología. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de sexualidad con nuestros hijos? Ahorita veamos hijos en general e hijas, no importa la edad, pero ¿por qué nos cuesta? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué tenemos acá en la mente, en las tradiciones, que no nos permiten tener una plática pues abierta? Claro. Bueno, aquí y creo que todas se van a identificar justo con lo que nos pasa
pues vivimos en una cultura en donde fuimos educadas como con ciertas prohibiciones y básicamente con mucho miedo. Miedo a vivir el placer, miedo a poder exponer el cuerpo, miedo a los embarazos, miedo por todos lados, miedo. Entonces, todas las creencias que aprendimos acerca de lo que es una relación, no hombre-mujer, mujer-mujer, bueno, peor, y hombre-hombre, peor, de ahí venimos. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a hablar de sexualidad? Lo primero que tenemos que revisar son nuestras creencias, o sea, ¿qué se vino a nuestra mente en esta parte que fuimos educadas de los padres, de los abuelos, del medio en el que crecimos, o sea, nuestro medio ambiente escolar, el contexto, si hubo alguna religión, si hubo algún tipo de espacio en donde crecimos, vamos a suponer provincia o en la ciudad, o sea, todo esto fue el matiz con el cual crecimos y es el filtro que tenemos cuando hablamos de sexualidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que padre que partes de ahí, Ana, es justamente revisar qué traigo yo, cuál es el equipaje que traigo. Y a partir de ahí darme cuenta, esa es la perspectiva con la que yo voy a abordar el tema con mis hijos. Entonces, si se fijan, y por eso hacemos como siempre este complemento muy padre con Flavia, que es, una cosa es la información, pero otra cosa es la actitud, otra cosa es la emoción que tengo yo cuando voy a hablar del tema, cuando voy a pronunciar estos nombres, cuando me voy a referir acerca de esta educación. ¿Qué me pasa? Siento miedo, me confundo, tengo vergüenza, o sea, todo esto es lo que tenemos que tomar en cuenta antes de empezar a hablar con ellos para enseñarles. Primero es, ¿qué tendría yo si les enseño nada más lo que yo viví? Esto es la primera tarjeta de presentación de sexualidad. Entonces, si yo ya tengo presente eso, ya puedo empezar a hablar de información, de datos, pero si no me doy cuenta de dónde vengo y con qué educación crecí, difícilmente mis hijos van a lograr lo que seguramente queremos todos: confianza, seguridad, que fluya la información, la comunicación, y básicamente tenemos que tener ese punto de partida. Culturalmente venimos de espacios que prohibían el placer, que no permitían a la mujer principalmente, el hombre muchas veces sí se podía, tú sí mijito, pero tú no mijita, ¿no? Entonces, justamente ese es el espacio donde tenemos que partir. Si ya lo identificamos, entonces ese es el obstáculo que generalmente más se nos da. Si lo identificamos, ya podemos decir, ok, si yo vengo de este lugar, tengo que trabajar con ciertas creencias que no me ayudan a fluir, y entonces eso es lo primero que tengo que hacer para poder empezar a hablar de sexualidad de una manera en la que a mis hijos les llegue la información pues lo más natural posible, ¿no? Totalmente, y sobre todo sabiendo que ahorita pues son generaciones más despiertas. 100%. También sabiendo que tienen información a la mano más rápido, ¿no? Que es uno de los temas que hay que pues tener presentes, 100%. ¿no? O sea, igual y pues cuando yo crecí, pues nadie te hablaba del tema y era tabú, y no, y obviamente en el ambiente que crecimos, ¿no? Lo veías como eso, ¿no? Como que no, eso no se puede, o eso no preguntas, claro, ¿no? De eso no se habla. De eso no se habla, ¿no? Cuando ahorita pues estamos intentando varias hacer otro tipo de crianza, ¿no? Un poquito más real, partir del ejemplo, ¿no? De cómo nosotras como mamás podemos estar cómodas con nuestra propia sexualidad para de ahí entablar un ejemplo con nuestros hijos. Es importante esto que dices, porque es cierto, para transmitir educación de la sexualidad, tengo que trabajar con mi propia sexualidad. Sino que lo que voy a transmitir son lo que dice Katy, ¿no? Mis miedos, mis penas, mis temores, o esas creencias que no me sirvieron. Que son obstáculos. Que son obstáculos para la educación. Y siempre decimos, Katy y yo, fíjate bien, aquello que no te sirvió o te lastimó, te hizo daño, ya no lo transmitas. Claro. O sea, de verdad haz un trabajo profundo con tu propia sexualidad. Sí hay que aprender, hay que informarnos muchísimo, pero también aprende a transmitir aquellas cosas que no le van a hacer daño a tu hijo o a tu hija. Y esto es bien importante, el poderte dar cuenta de lo que tienes, de cuáles son esas cosas que puedes ir haciendo como una limpieza interior, de cuáles son esas cosas que puedes reaprender y transmitir de una forma más natural, más clara, más sencilla, más cotidiana a tus hijos. Y yo, ¿sabes qué? Agregaría la congruencia, porque
a veces, no, y seguramente a algunas de ustedes les pasará el decir, es que a mí no me va a salir así de natural como las estoy viendo. Y la congruencia tiene también que ver con eso. O sea, si yo voy a ser coherente con mi pena, es decir, mi amor, me da pena este tema o no estoy tan informada, dame unos minutos, o sabes qué, lo tomo para mañana. Déjame informarme bien para poderte dar los datos. Entonces, de esto se trata también, que nosotros podamos ser congruentes y transmitirles esto. O sea, no está mal sentirnos con pena, no está mal sentirnos con vergüenza, no está mal sentir no, a lo mejor falta de información, pero es, ¿qué hago con eso? Entonces, si yo atiendo eso, voy a poder mandar un mensaje mucho más claro para que entonces mis hijos también emocionalmente sepan qué se hace con estas emociones, ¿no? Y sabes qué padre esto, porque somos la primer generación de mamás y papás que nos pusieron así el título de sexólogas, sexólogos, educadores de la sexualidad, y nunca recibimos información. O sea, la verdad es que la información que recibimos, como tú bien dices, Ana, o sea, ahí más o menos nos fuimos enterando algunas cosas muy biológicas, muy desde el miedo, desde la pena, desde el guácala, y no aprendimos otra cosa. Y entonces ahorita nos empujan a esta generación de mamás y papás a ser educadores de la sexualidad de nuestros hijos. Entonces, claro que pasa esto, por supuesto que pasa esta cosa de, ¿cómo le hago? O sea, fíjate, muchas de las dudas es, ¿hasta dónde le digo? Claro. Porque qué tal si le digo de más y entonces ya le he hecho perder toda su vida. Entonces, el miedo. Sí, otra vez el miedo, pero sí es importante esto que menciona Katy, o sea, sí prepararnos y también no tenemos por qué saber todo en la vida. Sí. Entonces también esta cuestión de, no lo sé, vamos a investigarlo, vamos a hablarlo, vamos a preguntarle a alguien, porque es cierto, Internet tiene muchísima información. Sí. Sobre información. Entonces hay que empezar también a discernir entre esa información que encontramos en todo ese océano del Internet, ¿no? Que también es importante. Ahí hay un punto clave que pasa en la maternidad. No tenemos por qué dominar todos los temas. Vamos aprendiendo conforme nuestros hijos obviamente van creciendo o van pasando cosas en nuestra vida, pero muy bien como lo dices, Katy, en general en todos los temas es decir, ok, no que no lo sepa, no quiere decir que no lo pueda averiguar, investigar, ¿no? Para tener las mejores herramientas, ¿no? Y también con base en el ejemplo mostrarles, justo hablando como de estas dudas que tenían, una era, cuando los hijos preguntan de sexo, yo creo que aquí están pensando en sexo del acto sexual, ¿no? Si hay una respuesta correcta, ¿qué les podemos decir? ¿No? Eso me gustaría que nos dijeras. Y también cómo poder abrir en los dos, en sus dos expertise, esta información con ellos, ¿no? Para que no sientan que es algo de que te pregunté una vez y no me convenció tu idea, porque pasa mucho con los niños. Si no les estás dando la respuesta que ellos están buscando, van a ir a buscarla a otro lugar. Por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos responder a este tipo de preguntas, sobre todo de lo que es, digamos, el sexo ya como acto, ¿no? Sexual? Como un acto sexual, Sí. como esta unión Sí. entre hombres y mujeres. Ajá. Que digo, vamos a empezar por esta cuestión Sí, como sí. heterosexual, pero bueno, hay muchísimas situaciones. Y también yo creo que un poco el punto de partida, Fla, es el contexto de las edades. Sí. Porque, o sea, si pensamos en niños de kinder es una respuesta, en niños de primaria va, o sea, creo que eso también es importante compartir, o sea, tenerlo en cuenta para la respuesta. La edad y la información. Exactamente. La información previa que tengan, porque de verdad, o sea, yo tengo, por ejemplo, niñas y niños que tienen 11, 12 años y no tienen ni idea del cuerpo, o sea, de anatomía, o sea, no tienen ni idea. Y habrá niños tal vez de 7, 8 años que tengan mucha mayor idea. Entonces, aparte de la edad, es importante la información previa que tienen estos niños y estas niñas. En preescolar, ¿cómo se hacen los bebés? Más o menos, esta pregunta va a surgir como en primaria baja, más o menos, ¿sí? O sea, como esta pregunta de, ¿y cómo se hacen los bebés? Sí. Cuando te lo preguntan por primera vez, la verdad es que no tienes que dar la explicación completa. Porque entonces lo que va a pasar es que los niños se van a quedar así de, no van a entenderlo. Hay niños o niñas que les puede producir asco también, que es una de las emociones que puede aparecer. Entonces, cuando te hacen la pregunta por primera vez, si tú respondes con mamá pone una celulita y papá pone otra célula, estas células se juntan y van a formar, se juntan adentro del cuerpo de mamá y de ahí se va a formar el bebé, con esta respuesta, Ana, se quedan así como satisfechos de, ok, entonces mamá pone una célula, papá otra, se juntan en la pancita de mamá y con eso es suficiente. Y la verdad es que es una información real, que yo creo que esto es algo bien importante que hay que decir.
la información que demos a nuestros hijos e hijas tiene que ser real, verdadera y apegada a lo científico. Esta respuesta que estoy dando es una respuesta real, es científica y la van a entender a su edad. Conforme va avanzando la edad y conforme va avanzando los conocimientos que tienen acerca del cuerpo, se pueden ir integrando otras situaciones, ¿no? Igual este mismo niño o niña crece y entonces dice, ok, sí entiendo que se junta la célula de mamá con la célula de papá en el cuerpo de mamá, pero ¿cómo llega esa celulita de papá al cuerpo? Sí. ¿No? Entonces, dependiendo también de la información que tengan, se puede explicar cómo papá y mamá en un acto, digo, a mí me gusta incluir de amor, hay personas que me dicen, Flaya, no digas eso, pero bueno, a mí me gusta incluir en un acto de amor, en un acto de conciencia, de responsabilidad, de decisión, juntan sus cuerpos con mucho amor y entonces la célula del cuerpo de papá pasa al cuerpo de la mamá. Okay. Estoy dando una respuesta real, científica, con verdad, y para ese niño o niña de esa edad le va a quedar claro. Sí, como clara, ¿no? Exacto. Sí, ese es el tema como, pues, importante. Yo no sé, Katy, a nivel psicológico, si cuando empiezan a preguntar de este tema, ¿no? Porque cuando son más chiquitos, digo, yo lo veo con Amaya. Amaya, yo le platico que ella estuvo en mi panza y luego que ella salió, entonces ella se pone los muñecos y dice, tengo un bebé, pero nada más, ¿no? Y una que otra vez ha dicho lo de la cigüeña por un tema porque lo ha visto en películas, ¿no? Claro. Pero todavía no va más al tema, como dices, más, porque ella es, nada más el bebé está ahí adentro, yo me pongo un bebé, pero a nivel como psicológico, cuando nuestros hijos ya empiezan a preguntar ya más a fondo de este tema, no sé, o sea, no sé si nuestros hijos es porque están viendo, o sea, ¿de dónde nacen ellos como esta curiosidad? Claro, claro, yo justo ahorita que escuchaba a Flavia pensaba en los casos que a veces, bueno, me llegan al consultorio y que nos pasa mucho también en los colegios. Cuando los niños tienen estas inquietudes, muchas es porque en efecto son como muy reflexivos y otras es porque vieron algo, observaron algo, escucharon algo. Si esto es así, yo lo que les diría es punto de partida, así como que de acordeón que siempre tengan a la mano es ¿dónde escuchaste? Para saber desde dónde te explico. Entonces, este es un súper punto de partida. Así sea chiquitito. No, es que oí a mis primos diciendo que por el sexo nací yo. Ah, ok. ¿Y cuál sexo, mi amor? ¿El de mujer y hombre, el de masculino y femenino? ¿O qué escuchaste? O sea, yo quiero tener toda la información a la mano para saber, no mamá, el sexo del que hacen así. Ah, perfecto. ¿Sabes lo que quiere decir esta señal? No mamá, pero yo creo que tiene que ver algo con el pene, ¿no? Entonces, ellos solitos nos van a ir dando la información, o no mamá, no sé, pero se estaban riendo. Ok, ¿te sentiste incómodo acerca de lo que sucedía junto a ti? Porque algo que es bien importante es cómo abordo todo lo emocional, o sea, las emociones, que es justamente lo que en la adolescencia a todos los papás nos preocupa, que regulen las decisiones. Esto que hablabas de discernir, ¿no? Tengo que tener claro que en la adolescencia gana la hormona, gana la emoción, en lugar de la decisión pensada y anticipada. Entonces, si nosotros pensamos que estas conversaciones desde pequeñitos nos pueden ayudar justamente a preguntar dónde lo escuchaste, qué es lo que escuchaste, cómo te sentiste, te dio curiosidad saber, perfecto, vamos a explorarlo juntos. Y a partir de aquí entonces ya puedes sí usar esto que nos dice Flavia, o si ya tienen mayor información en donde no, mamá, me decían algo de que el pene lo metía papá. Ah, perfecto, sí. Hay algo que es justamente, y ahí siempre mi recomendación es, te voy a buscar una imagen, te voy a buscar algo con lo que tú puedas entender y siempre ustedes busquen antes, no abran la computadora y busquen con sus hijos juntos, pero busquen videos científicos en donde claramente pueden ver ellos desde la parte de las células juntándose y entonces estas células para ellos es algo muy visual que les puede explicar y por otro lado les da tranquilidad. No necesariamente tienes que hablar desde la parte de la penetración, pero sí ellos te van a ir dando la información desde dónde puedes ir tú, ahora sí que todo el proceso. Es fascinante cuando les hablas a los niños con la información, con los libros, a veces con niños más pequeños que tuvieron información de primos o de algún vecino, del hermano grande, con libros más como tipo de caricatura,
también hay muy buenos en donde pueden ver las señales, las imágenes, y entonces ahí les vas enseñando. Más que nada, yo siempre también parto, como dice Flavia, de la unión de las dos células, y a partir de ahí la pregunta que ellos nos van haciendo nos va llevando al antes o al después. Pero aquí lo más importante y lo que les diré es pongan atención en su actitud. Piensen que le están enseñando de las cosas más maravillosas que tiene el cuerpo humano, y si ustedes les transmiten eso a sus hijos con curiosidad, que esa sea así como la actitud que siempre derive la conversación. La curiosidad me lleva a poder hacer preguntas, a poder permitir cualquier tipo de comentarios en donde ellos saben qué es lo que pasa con los niños entre ellos. Se pueden decir cosas y todos se ríen. Te lo dice a ti, y tú, si te acuerdas de lo que hacía tu mamá, tu abuelito, tu bisabuelo, o sea, eran ojos, pelones, abiertos. Entonces, si eso te está pasando, cierra los ojos, respira, toma aire y contéstales a ver qué tema tan fascinante, porque de ahí viene la vida. Y entonces, si tú cuidas tu actitud, cuidas la información, puedes ir hablando de acuerdo a cómo va todo esto que ellos te están comentando. Y si te tienes que ir adelante, vamos a suponer, a veces los niños, es que me dijo algo que sí había una relación sexual en donde se acostaban o el pene, introducían el pene en el cuerpo de la mujer. Sí, mi amor, pero ahí lo que me tengo que quedar es con el miedo de mi hijo cuando me dice eso, o de mi hija. Okay. Si yo lo que noto es esa cara, es ahí donde me estaciono. Si yo lo que noto es risa, curiosidad, ahí digo, maravillosa, la curiosidad, bienvenida. Pero tengo que tener muy claro cuál es la actitud con la que el niño te está compartiendo la información, porque ahí es el punto justo en donde te puedes ir avanzando en la información o no avanzamos en la información y más bien nos quedamos con no te gustó que te lo dijeran así, estaban riéndose, tú no sabías. Entonces, donde realmente nos quedamos y nos estacionamos es ¿qué pasó contigo cuando recibes una información que no es la que tú estabas preparado para tener? Ahora, no se preocupen, porque si esto pasa, se puede arreglar. El decirles, qué maravilla que te acercaste, qué bueno que me lo compartiste, y sabes que conmigo siempre vas a contar con información verdadera, conmigo siempre vas a contar con información. Y ojo, porque si les hemos mentido, ahí nos van a decir, ay mamá, ¿no te acuerdas la vez que me dijiste mentira? Sí, tienes razón, y por eso ahora voy a ser muy cuidadosa en la forma en la que voy a abordar el tema. Okay. Sí, quisiera complementar en esto, sí, porque también el silencio es una respuesta. Exacto. ¿Sí? Entonces también cuando llegan nos preguntan, y desde toda nuestra historia nos quedamos en silencio y no decimos absolutamente nada, decimos, que te contaste tu papá, en la escuela te van a explicar, ya cuando crezcas te vas a enterar. Si damos ese tipo de respuestas, también estamos dando una gran respuesta a la sexualidad. ¿Qué va a pasar con esos niños y esas niñas que no reciben respuesta? La van a buscar. Claro. La van a buscar en donde sea. Con sus amigos que les gusta el tema, en todas las redes, en todos los medios electrónicos que van a ser sus educadores. Exacto. Entonces se van a decir, no lo sé, vamos a investigarlo. Y vamos a investigarlo juntos. O sea, esto que dice Katy es maravilloso. O sea, se vale. Y entonces nos sentamos, buscamos una asesoría, buscamos en internet. O sea, se vale también hacer esto. Eso también está padre. Totalmente. Y ahorita justo hablaban, ¿a partir de qué edad hay que empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos y con nuestras hijas? O sea, si hay una edad. Sí, claro. ¿Sabes qué, Ana? Siempre estamos hablando de sexualidad. Sí. La verdad es que siempre estamos hablando y expresándonos desde nuestra sexualidad. Desde que nacen los bebés y las bebés, estamos hablando y transmitiendo desde la sexualidad. Desde el color de ropita que le ponemos, el nombre, desde este contacto del cuerpo del bebé con su mamá o con su papá, desde estas caricias, las palabras que se dicen, la forma como le hablas, porque hay personas que hacen distinción en la forma como le hablan a un niño o a una niña. Ahí ya estamos educando en sexualidad, y ahí ya estamos hablando de sexualidad. Entonces, si te das cuenta, toda la vida estamos hablando y educando en sexualidad. En preescolar, cuando se adquiere el lenguaje, cuando empiezan a hacer, o sea, los niños y las niñas en preescolar empiezan a hacer la distinción entre los géneros, entre los sexos, es decir, las mujeres usan un tipo de ropa, los hombres otro tipo de ropa, o si, por ejemplo, si se permite la desnudez en casa, se van a dar cuenta que el cuerpo del hombre y de la mujer es diferente. Ahí estamos educando en sexualidad. Y entonces poder hablar con nuestros hijos e hijas en preescolar sobre las diferencias de los cuerpos
ya estamos educando en sexualidad. Hablar, por ejemplo, sobre la aceptación, la tolerancia hacia las diferentes formas en que una persona se puede expresar desde su sexualidad, desde su forma de vestir, desde su forma de ser, su profesión. Eso es hablar de sexualidad en etapa preescolar, por ejemplo. Okay. Aprender a ayudarles a expresar sus emociones es hablar de sexualidad. Okay. Entonces, hay mucho. Por eso, qué bueno que empezaste con el concepto amplio de sexualidad. Sexualidad no solo son relaciones sexuales. Sexualidad tiene que ver con todo esto. Y bueno, nos podemos seguir hablando de todo. Sí, yo aquí quisiera agregar justo uno de los, bueno, mis recomendaciones siempre es cuando estás a la hora del baño, cuando es el cambio de pañal, cuando son muy pequeñitos todavía, y a veces ni lenguaje tienen. Justamente el poder y que se empiezan a tocar, que se empiezan a explorar todo, el dedo gordo, la nariz, o sea, ahí es donde tu orejita, y no les decimos es tu dedo, y te estás tocando la vulva, o sea, justo en esos momentos del cambio de ropa de pañal, es importante hablar con ellos con una sonrisa, poderles mencionar todos los nombres del cuerpo, y cuando ya van un poquito más, 3 años, 4, que se empiezan, casi siempre los paras enfrente del espejo, tiene un espejo cerca, y ahí, ¿qué sucede? Se empiezan igual a explorar, ¿no? Es cuando la lagaña, el moco, todo lo que viene del cuerpo es esta fascinación, bueno, lo mismo. Explórate, a los hombres es más fácil, obviamente, bueno, porque tienen expuesto el pene, pero a las mujeres también, a nuestras hijas, poderles dar un espejito y decirle, explora, ve cómo es por dentro, o sea, lo fascinante del cuerpo. Y de aquí también nos vamos, más o menos en primaria baja, hablan de los diferentes órganos y de los aparatos. Entonces, lo mismo, así como de repente, mamá, vi cómo es el ojo, sí, perfecto, y así como nos vamos yendo con cada cosa, piénsenlo igual en la parte de los órganos sexuales, el poder decir, esto así va, está en tu cuerpo, así se localiza y así se llama. Entonces, esto que es una de las preguntas que casi siempre nos hacen los papás, es importante que aprovechen esto que es lo natural y el día a día para poder ir hablando de la parte más biológica. Es que creo que ahí hay un punto importante que luego creemos que la maternidad o la paternidad tienen una lista de cómo debemos ir hablando de cosas con nuestros hijos o qué te va a pasar a tal, o sea, hay temas como este donde eso no existe, o sea, no tenemos por qué seguir como una regla, bueno, ya tiene 3 años, ahora voy a empezar. No, creo que es de las cosas que hay que empezar a cambiar la perspectiva en cómo estamos hablando con ellos de este tema. Y también, aunque tengas una hija, hablarle pues también de cómo es el cuerpo del hombre, ¿no? Sí. Digo, ahorita ahí una de las preguntas que no venía aquí, pero sí viene, que creo que van a tener varias mamás, es si se permite esta desnudez, ¿no? En casa, si debe de haber como un límite de edad, sobre todo si con el sexo opuesto, ¿no? Si es hija, papá o hijos, mamá, claro. Si hay como un límite de decir, ya sí. A partir de una edad no paro, no, también siempre, si les afecta siempre nos la hacen, exactamente. Y yo aquí lo que les diría es lo más importante es la actitud y el ambiente que se siente. O sea, si en el ambiente se siente mucha naturalidad, no, se siente comodidad, está bien. Si en algunas, puede ser tanto en nuestro hijo, nuestra hija, como en alguno de nosotros papás, en donde empiezas a sentir que ya, si tu hijo te quiere tocar o tu hija te quiere tocar, el decir, no mi amor, o sea, no me gusta, y a partir de ahí yo cuido mi espacio íntimo, y esto está basado básicamente justo en la naturalidad y en la comodidad que yo tengo con mi cuerpo, porque vuelvo al mismo lugar, Ana, la coherencia y la congruencia de cómo yo cuido mi cuerpo. Si yo estoy cómoda con eso, con cerrarlo, con que mis hijos nunca me vean. ¿Por qué? Porque tengo esto que se llama pena, pudor, intimidad, y así me siento cómoda. Es mi manera de cuidarme. Mamá, ¿pero por qué no te puedo ver? Mi amor, porque no me siento cómoda. Pero, ¿quieres conocer los diferentes cuerpos? Hay una amplia manera de ver los libros, etcétera, ¿no? Si yo me siento cómoda con eso, puedo ir, venir y sentirme que estoy de manera muy natural siendo la persona que soy, maravilloso. Pero si veo señales en donde mi hija, mi hijo ya se empieza a poner incómoda o ya empieza a querer, digamos, tener otras conductas desde conmigo misma o con
otros, digamos, sus compañeritos o los primos. Entonces ahí me doy cuenta que esto ya le está generando ciertas dudas, inquietudes. Entonces aquí yo lo que les diría es siempre ojo curioso, siempre con esta mirada de qué es lo que está sucediendo, porque no hay una regla. O sea, hay familias que lo pueden hacer de manera natural y todos están cómodos, y hay otras en donde esto no es así, pero lo importante es cómo se siente el ambiente, porque date cuenta que lo que les estamos enseñando es qué tipo de relaciones van a tener con su propio cuerpo y en la relación con el otro. Si yo estoy en una relación con mis papás en donde me cuidan, me miran, aceptan, me respetan el punto de vista del otro, entonces ellos aprenden a crecer así. Entonces nuestros hijos entienden que la congruencia y la coherencia viene justo de, ok, si alguien no se siente cómodo está bien, y no es forzar a mi modo de hacer las cosas, porque a veces dentro de la misma familia tenemos personalidades súper distintas. Entonces aquí les diría, profundamente pregúntense con qué están cómodos y estos sean lo que actúen. Ahora, eso no quiere decir que entonces, por eso la desnudez de sus hijos, que esa sí viene 100% natural, no la vayan a cortar, no le vayan a meter todas estas creencias de vístete porque no sé, qué rico que esté desnudo y que corra para arriba y para abajo. No, ahora hay que tener temas de higiene, de limpieza por su propia salud, y eso es lo que hay que cuidar, pero este sería como un punto de partida importante. Y hay algo importante también en la desnudez. Sí veo cómo me siento, porque igual hay gente que dice, ya nos dijeron que sí se vale la desnudez en casa, ¿no? Entonces me desnudo y estoy así. Exacto. Entonces eso es incongruente, sí. O sea, de verdad es, si no me siento bien, no lo hago, y está bien también, y está bien. Ahora, por lo general los niños y las niñas, cuando hay desnudez en casa, ellos y ellas te van a dar la pauta de hasta cuándo. Y hay que aprender a respetarlo. Claro. Entonces, si entra al baño y le pone seguro, o tiene simplemente la puerta cerrada, quiere decir que este es mi límite, este es mi espacio, no entres. Y entonces aprendo y enseño a tocar la puerta, por ejemplo. Y no vayan a aplicar la de no seas ridícula, soy tu mamá, o no seas ridículo, soy tu papá. Exacto. Porque, ojo, si están poniendo límites, esa es de las primeras señales que tenemos que tener para el abuso. O sea, si ellos son capaces de decirnos a nosotros, mamá, no, espérame, voltéate, cuando a veces nos metemos al baño con ellos, muy chiquitos todavía, mamá, ¿te volteas? Sí, mi amor, me volteo. Y entonces, esa es una señal de límites, que si nosotros somos capaces de poner límites, eso no quiere decir que, entonces si me dice la inyección, no mamá, porque me duele, no, eso es diferente. Aquí estamos hablando del respeto a la intimidad. Sí, mi vida, y qué bueno que me haces saber que estás más cómodo o más cómoda con esto. Entonces, eso es importante. Súper importante, claro. Y entonces, sí aprender también a respetarlo y enseñarles a que respeten también, ¿no? Estos espacios, fíjate, o sea, de muy bebés, o sea, si a los 2, 3 años, pues no les importa si están desnudos o desnudas, en donde sea. Enseñarles desde esa edad cuáles son los lugares donde sí pueden estar en desnudez y cuáles no. O sea, en casa sí, o en tu recámara sí, y frente a quién. Desde esa edad, con respecto a la educación de la sexualidad, y como bien dice Katy, para prevención de abuso, en el tema de desnudez es ¿en dónde? ¿Cuáles son los lugares privados? ¿Cuáles son las partes privadas del cuerpo? ¿Con quién sí te puedes quitar la ropa? Y entonces les dejas bien claro, con mamá, con papá, sí. En casa, y ojo, sí. Sí, te sientes cómodo, sí. Porque acuérdense que esta parte es bien importante. A veces la manera tan brusca, porque la prisa, por la que ustedes quieran, a veces los manipulamos. El que si nos digan, mamá, es que no, a ver, soy tu mamá, déjate, no. O sea, sí tenemos que ser bien cuidadosos y bien cuidadosas cuando estemos escuchando estas señales de nuestros hijos, que nos digan así, no, mamá. Y esto puede ser con la peinada, esto puede ser con la vestida. O sea, hay que escuchar cuando para ellos, y por eso el tema justamente de cómo a veces enojados nos violentamos y no somos las personas más amables y respetuosas con ellos. Ojo, porque estos son los espacios en donde podemos generar que nuestros hijos caigan en situaciones de abuso. Entonces, sí, claro. Esto hacemos, Katy, yo la verdad es que es un complemento maravilloso y que yo amo y disfruto y te lo agradezco, Katy. Pero hay otra persona con la que también se puede permitir la desnudez, que es con el doctor y la doctora. Okay. Siempre y cuando
mamá o papá, o sea, ese adulto de confianza esté presente durante esta exploración. Esto a los 3 años, a los 4 años, y hay que repetirlo. Fíjate, algo bien importante de la educación de la sexualidad es decirlo. Es en la plática cotidiana. Katy y yo explicamos educar en sexualidad como educaste y como enseñaste a comer a tu hijo o a tu hija, ¿no? Sí. O sea, no es que a los 4 años el niño llegue con el tenedor y el cuchillo, aparta perfectamente su carne, se lo lleva a la boca, se limpia, recoge sus platos, los lave. No, nos lleva años. En la adolescencia tienes que volver a hacerlo, entonces básicamente es lo mismo. Y es algo de todos los días. Hoy le enseñaste a agarrar la cuchara y mañana le vuelves a enseñar a agarrar la cuchara y pasado mañana y en un mes hasta que lo tiene claro. Esta es la educación de la sexualidad en el cotidiano, en el día a día, en ir repitiendo, en ir enseñándoles, y esto es lo que se les va a ir integrando para que efectivamente ya como que en la etapa adulta, ¿no, Katy? Llegan a una mesa tranquilamente, comen, saben bien, saben perfectamente cómo, ¿no? Sí. Oye, y yo aquí nada más quería agregar justo, Flavia habló de las, digamos, edades entre 3, 4, los más pequeñitos, pero sí es importante, yo aprovecho también esta conversación cuando nos dicen y con quién sí o con quién no, justo cuando van creciendo, que ya están a lo mejor primaria baja, que les decimos, y tú también vas a elegir con quién te puedes desvestir y cambiar, a veces se van a casa de alguien y se desvisten, elegir con quién te sientes cómoda o cómodo, elegir con quién te sientes que no se van a burlar de ti, que puedes compartir, porque fíjate, compartir tu desnudez, el concepto de intimidad tiene que ver cuando compartes lo más profundo de ti, o sea, no solamente en una relación sexual, el concepto de intimidad es que cuerpo con cuerpo y compartes esta digamos, como parte tan linda, no, es también tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y miedos más profundos, eso es lo que se da en la intimidad. Entonces, desde pequeños también empezarles a decir, tú vas a escoger con quién compartes esta parte, que es a veces lo que nos pasa en primaria, tus secretos, ¿no? Tus miedos, tus temores, y cómo se sienten esas traiciones cuando la amiga le compartió a la otra amiga, cuando el niño que me gustaba le dijo al otro, corazones rotos. Eso es parte de hablar justamente de previo a la adolescencia o ya en la adolescencia, o sea, se hace antes, que es justo cómo nos hace sentir desnudar, o sea, no solo el cuerpo, sino nuestro corazón. Entonces, el ir cuidando cómo elegimos bien a estas personas es algo que trabaja el concepto de intimidad en estas edades en donde todavía no hay una relación, digamos, coital, pero que va a llegar a la adolescencia. Imagínense que ya llegan con esta explicación, con este conocimiento nuestros hijos, diciendo, yo ya sé dónde sí y dónde no, y qué es lo que puedo compartir y qué no. Entonces, hay que aprovechar también este tiempo porque es muy valioso lo que ellos aprenden de esto, ¿no? Totalmente, y creo que dijeron una palabra clave, educación sexual. No lo vean como un tema, voy a hablar de este tema con mi hijo, no, o sea, es algo que es parte de todos nosotras y nosotros cuando nacemos, crecemos, es parte de nuestra vida, todos vamos a pasar por ahí, o sea, en todos los temas, y creo que a veces lo vemos como un tema, ¿no? O a veces es cuando puede empezar, si en casa no hay congruencia, empiezan como los secretos, no, qué pena, no lo digo, ¿no? O entras en shock, o entra el tema de que te están preguntando, entonces tú les estás explicando, pero acabas con el de, pero cuando te cases, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué ya empezamos a traer todas estas creencias que tenemos, ¿no? Cuando al final del día, digamos que estamos frente a mentes puras, ¿no? Como nosotros deberíamos de verlo, y es eso, es una educación, ¿no? Que sin duda tendría que ser más abierto. Sé que en México el tema es mucho por todo el bagaje cultural, claro, religión, tradicional que tenemos, pero sin duda como mamás y papás tenemos que tener claro qué es eso, educarlos, porque ahorita sí, y yo me incluyo, habemos el tema del abuso infantil, ¿no? Que ya lo sacaron, es algo que pues que está ahí presente, que a todas nos da pavor pensarlo, o luego te platican amigas de, a mí me pasó y fue con alguien que sale en mi foto familiar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te dice? Es lo que pasa. Generalmente pasa en la familia. Pasa en la familia, y es cuando justo dices, pues entre más herramientas yo les dé, ¿no? Si le estamos dando esta
educación sexual, saber que van a tener todas las herramientas para poder estar también pues cómodos con su cuerpo, saber decir no, a quién le doy permiso, a quién no. Y esto me da un punto importante a la parte de la comodidad con el cuerpo. O sea, me imagino que obviamente pues un niño de 4 o 5 años, 3, les encanta y son súper cómodos con su cuerpo y van por la casa felices, ¿no? Ellos no tienen ningún problema en estar desnudos, pero ¿en qué edad podemos empezar a ver que empiezan a estar como incómodos, ¿no? Porque igual y sí, igual y para una niña decir este gusto, pues... Claro. No. Pero yo te voy a decir algo gravísimo, Ana. Hay veces que, como dices, los niños ya están, ¿no? Como muy cómodos, salen, suben, bajan. Si ahí está la prima, la hermana, y a veces, ojo, la mamá que le dice, mira nomás esa panza. Bueno, me parece gravísimo que ya tenemos niñas en edad de 6, 7 años preocupadas porque tienen que dejar de comer tantos dulces. O sea, hay que cuidar qué relación tenemos nosotras, mamás, con nuestro cuerpo, para que cuando lo tengamos en la punta de la lengua, lo cierres. Esa es agresión. Sí. No tienes por qué hacer, si tú ya lo viviste, no tienes por qué hacer sentir mal a tus hijos acerca de algo que me gusta siempre educar en el cómo sí. O sea, ya salió un no de tu boca, conviértelo en 2 sís. O sea, en lugar de decir, ve qué pasa, es cómo logro que tenga una nutrición, que tenga una relación rica con la comida, que tenga una relación linda con su cuerpo, que se quiera, que pueda hacer los cómo sís. Entonces, esto me parece importantísimo que lo toques, porque sí te puedo decir que de las cosas que más afectan hoy a los adolescentes es esta imagen que tienen de su cuerpo que no les gusta, que tienen que tener. O sea, esto que hablábamos del placer, sacan el placer de la alimentación, sacan el placer obviamente del cuerpo, porque solamente si tengo este tipo de cuerpo logro estar satisfecho, ojo, no feliz, satisfecho. Entonces sí me parece importante, que bueno, vamos a tocar ese tema y si quieres... Sí. No, y muy basado en el estereotipo, ¿no? Sí. O sea, en cómo debe de ser mi cuerpo. Y si no entro en esta descripción de medidas, de estatura, de color de piel, de 0 granos, entonces ya no me siento a gusto. Esto pasa más en la adolescencia, ¿no? Entonces, estos estereotipos que nos han dicho acerca de la belleza, por ejemplo, y que se toman muy en serio en la adolescencia, hacen mucho daño. Desde etapas tempranas de la vida, como bien dice Katy, hay que enseñar a que los niños y las niñas reconozcan su cuerpo, lo conozcan primero, o sea, de verdad, lo que decíamos hace un rato, o sea, darles un espejito a las niñas que se asomen entre sus piernas y conozcan su vulva, que se den el permiso de observar su cuerpo en desnudez, que sepan cómo son, cuáles son las funciones del cuerpo, es conocer el cuerpo y aceptarlo así como soy. Porque, digo, a mí me queda clarísimo que yo no voy a estar más alta de lo que soy, ¿no? Y entonces me acepto en esta estatura. O no voy a tener una complexión diferente a la que tengo, porque el estereotipo marca que las mujeres tienen que ser mucho más delgadas. Entonces, reconocer mi cuerpo, conocerlo, reconocerlo y aceptarlo así, sí es un trabajo de todos los días. Y bien dice Katy, y lo dijimos desde el principio, y es un trabajo que como mamá y como papá tengo que estar haciendo todo el tiempo, porque eso es lo que estoy transmitiendo, ¿no? Y aquí yo lo que agregaría es, observa cuál es el mensaje que le estás mandando sin hablar. O sea, si tú solo ves tu ejemplo, ¿qué mensaje le estás mandando de tu propia relación con tu cuerpo? O sea, si tus hijos pudieran contestar, ¿cómo se lleva tu mamá con su cuerpo? ¿Cuál es su relación con su cuerpo? ¿Se acepta? ¿Se quiere? ¿Qué crees que dirían? Entonces, de ahí es el primer punto de partida. ¿Cómo es eso que tú les estás enseñando a través del ejemplo que tú haces con tu propio cuerpo? Y eso es muy importante, porque otra de las respuestas muy comunes con las mamás que a veces nos topamos es, sí, yo ya le dije que se acepte, que se quiera. Y ojo, aquí es bien importante cuando hablamos de emociones en la sexualidad. Generalmente es importante escuchar y aceptar cómo se sienten. Si se sienten feos, si se sienten gordos, o sea, el primer punto es escuchar y validar, aceptar, ok, ¿qué tan feo te sientes? ¿Por qué te sientes tan gordo? ¿Por qué te sientes tan fea? ¿O por qué sientes que nadie te va a querer? Ah, pues es que mira mi barro, es que mira mi... Ah, perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que atender. Veamos qué podemos hacer con tu barriga, veamos qué podemos hacer con la lonja. Vamos a atenderlo. Pero no es cortarles y decirles, no, muy mal, no te puedes sentir así.
¿no? O sea, hay que aceptar las emociones, pero por otro lado hay que ayudarlos a que tengan esta aceptación, esta apreciación por su cuerpo, y esto es un trabajo de todos los días, desde que nacen, porque esto lo hacemos nosotros también todos los días. Sí, el tema de la validación es algo que creo que como seres humanos, seas mamá o papá o no seas, hasta con nosotros mismos nos cuesta mucho validar nuestros sentimientos, ¿no? Te cuesta mucho si lloras, no, que no me vea nadie llorando, porque la vulnerabilidad, hay que validar cómo nos sentimos nosotros, cómo se sienten nuestros hijos, que ellos se sientan seguros en un espacio que no importa la emoción que tengan, la puedan obviamente compartir. Por ejemplo, para mí es muy importante y siempre le digo a Maya, conmigo vas a tener un espacio seguro, que me vas a poder platicar. Yo obviamente, ella está en una edad pues preescolar, donde los niños en la edad preescolar, los secretos es algo como de, te voy a decir un secreto. O sea, es algo como de juego, sí, ¿no? Pero a la vez como papá sí estás pensando en, ok, sí está bien el juego, pero también hay que cuidarlo para que cuando alguien venga y te diga, no le puedes decir a nadie, es un secreto, ¿no? Saber que lo tiene que hablar con sus papás, ¿no? Que ahorita podemos entrar en ese tema. Pero ahorita, hablando de la sexualidad en preescolar, obviamente los niños de forma normal se tocan porque están explorando, ¿no? Puede haber una erección en un niño de 3 años, ¿no? ¿Cómo cuidar esta parte de no decirles o explicarles que están teniendo una erección, o a una niña decirle, o sea, para no caer en el no, lo que tú dices, siempre hacia un sí, y cómo no caer en el no, o sea, cómo esto es normal, o sea, porque las mamás pueden preguntar, ¿es normal que mi hijo se esté explorando? ¿Está algo mal? O sea, creo que desde ahí hay un desconocimiento de que es parte, sí, ¿no? Y aparte, digo, la erección es un proceso fisiológico, natural, que sucede desde etapa fetal. Okay. O sea, en el ultrasonido están así explorando, es niño, y el niño tiene una erección desde etapa fetal. Es un proceso natural, fisiológico. Entonces, cuando tú le explicas de esta forma de tu cuerpo, o sea, el pene se levanta, porque la erección quiere decir que llega sangre, llega mucha sangre, se abren así unos conductos ahí en el pene, llega mucha sangre y tiene una erección. Okay. La erección puede suceder durante el sueño, a la hora de levantarse, durante el ejercicio, cuando se relajan. O sea, no tiene que ver con un componente erótico, que este es el miedo. O sea, mi hijo tiene una erección, ¿qué estará pensando, no? O está tan chiquito y todavía no. Exacto. Entonces, o le estoy dando pecho y está teniendo una erección. O sea, entonces, ¿qué está pasando a mi hijo con su mamá? Entonces, empezamos con todas estas ideas que llegan a nuestra mente desde lo aprendido. Entonces, la erección no necesariamente tiene que ver con una condición erótica, sino que tiene que ver más bien con condiciones fisiológicas, naturales, que se presentan en el cuerpo. Entonces, digo, si tú lo explicas así, le dices a tu hijo que es algo natural, que tener una erección habla que su cuerpo está saludable, que está bien, que lo acepte, entonces van a crecer con esta idea como esto es parte de mí, está bien. Y tú, Katy, lo explicas también así bien padre. Me encanta que bueno, lo que yo les digo, porque además me encanta, porque mi hijo me decía, ay mamá, estoy bien sano, porque le decía, es una señal de tu cuerpo de decir, estamos listos para funcionar de manera sana y saludable, ¿no? Entonces, en la mañana, obviamente, bueno, pues mis 2 hijos que también convivían, ay mira, es que estoy muy sano, mamá me está mandando la señal de mi cuerpo sano, ¿no? Y es una manera justo de poder ser, desde muy chiquititos, claro, explicárselos. Y lo mismo, la convivencia entre lo que estabas comentando, Ana, que tanto niñas como niños vamos conociendo el cuerpo y el funcionamiento tanto de un género como del otro, ¿no? Y fíjate, y esta cuestión de la erección, yo he tenido en consulta mujeres adultas que me dicen, es que estoy harta porque todos los días mi pareja está ahí con una erección, yo no quiero tener relaciones sexuales. Y cuando les explicas, oye, ¿sabes que la erección es un proceso natural? Que no tiene que ver necesariamente con lo erótico, mujeres adultas, Ana. Sí. Entonces dicen, ¿en serio? Entonces no es que todos los días quiera estar, no significa eso. Entonces, conocer el cuerpo. Y no es un pervertido. Exacto. No. Tanto las mujeres como los hombres conozcamos ambos cuerpos y conozcamos sus funciones, eso habla de una sexualidad mucho más saludable, mucho más satisfactoria para todas las personas. Es que ahí regresamos a la educación sexual, que la verdad te hablan de sexualidad y tú ya estás pensando en erotismo, ¿no? O sea, obviamente hay todavía muchísimo camino por hacer. Está bien encontrar estos espacios de información, porque al final del día, creo que yo me incluyo como mamás, lo que menos queremos es ya
que nuestros hijos tan chiquitos tengan, yo quiero que Amaya tenga una mente totalmente abierta, pero luego la gente le hablas de mentalidad abierta y ya la gente está pensando que, o sea, como miedo, que... otra sí, vez, ¿no? tengo miedo, ¿qué significa eso? No, te que dice, vayas. no, pues abierta, ¿en qué sentido, no? O sea, yo me acuerdo que pasaba justo platicaba con una amiga hace poco y con su mamá, y pues llegamos a una edad donde empiezas a tener parejas, ¿no? Y la mamá, la verdad, mi respeto, súper inteligente, porque en el momento que vio que su hija iba a empezar a viajar con su novio, le dijo, a ver, vámonos al ginecólogo, aquí están tus pastillitas y aquí están los condones y así se cuidan, ¿no? En vez de hacer como un, no, nunca va a pasar esto y taparte los ojos como papá o mamá, creo que es lo peor que puede hacer porque pues tú te tienes que aclarar que tú fuiste joven, ¿no? O no porque tú lo hacías, no quiere decir que tu hijo sí lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, pero les tienes que dar la información para que lo tengan obviamente súper claro. Y yo creo que si lo damos desde una edad chica, para ellos va a ser totalmente normal. A mí me pasa con Amaya de que le hablo de su cuerpo, pero también ya estamos empezando con el tema del pene, lo que, o sea, y los nombres por cómo son, que es algo que siempre te dicen, las cosas por cómo son, y no darles como diminutivos, ¿no? Que es un tema como importante. Sí. O sea, en puedes ellos jugar, que se lo sepan, porque también esto es prevención de abuso, que sepan nombrar. Y a partir de ahí, claro que puedes jugar, poniéndole nombre, pero lo importante es saber que lo sabe nombrar. Y en esto que dices de anticonceptivos, que también me parece súper importante. Claro, si te estás dando cuenta que en la adolescencia tu hijo, tu hija están teniendo ya un contacto sexual, que es probable que tengan relaciones sexuales, sí, anticonceptivos. Pero no es así como que ya te llevé al ginecólogo y El tema anticonceptivos va acompañado del tema responsabilidad, del tema emociones, del tema placer. Porque es bien importante, porque a veces hay niñas, yo tengo muchas niñas, adolescentes, pues, quito la palabra niñas, adolescentes que llegan conmigo, me dicen, ¿sabes qué? Tengo relaciones sexuales. Ok, ¿y qué tal te la pasaste? Bien, ¿te gustó? Sí. ¿Tuviste orgasmos? No sé. Y entonces va acompañado, tema anticonceptivos con responsabilidad, con conocer el cuerpo, con autoerotismo, ¿eh? Con autoerotismo es un gran tema también para hablar en la adolescencia y con placer. Yo creo que esto es bien importante. Y nos sentamos con nuestro hijo, nuestra hija, a poner juntos el condón. Te voy a explicar o te voy a pasar un tutorial de cómo poner un condón en un pepino, en un plátano, en un dildo, lo que quieran, a poner un condón. Niñas y niños, los dos. ¿Por qué edad dirías? O sea, también hablando como de una madurez emocional, ¿no? Para que tampoco lo vayan a agarrar como a... Ok, puede tener un poco de juego, pero para que realmente entiendan el por qué le estamos dando esta información, dirían que a qué edad es lo ideal, ¿no? O sea, para que poder darles esta información. Y justo hablar del placer, porque nadie te habla del placer, ¿no? Claro, pero el placer, ese lo puedes introducir, bueno, y yo creo que todo, desde la comida, por eso siempre hablamos mucho de la comida, desde chiquitos el placer de reírte, el placer de estar juntos, de acariciarte, de darte besos, el placer de convivir, o sea, desde ahí empezamos a hablar de placer, y ese placer, y por eso un poco les hago esa analogía de la confianza y con quién te desnudas, primero es con tus amigas y con tus amigos, ¿no? De chiquitos, cuando se desvisten, se cambian el traje de baño, etc. Lo mismo es con el placer, te da placer estar juntos, te da placer comerte algo rico, un placer de estar en la playa, un placer, todos esos son conceptos, o sea, más bien todos esos son momentos para hablar del mismo concepto del placer. Entonces, si lo vamos llevando así, cuando llegamos a la adolescencia, y que aquí un poco la edad en donde generalmente sí o sí hay que hablar ya de prevención, de condón, de erección, de todos estos términos que a veces asustan mucho a las mamás, pero quinto y sexto primaria, sí o sí. O sea, ahí sí ya no podemos decir como que se nos fue el tiempo. Sí es importante poderlo hacer. Y aquí, fíjate, yo me acuerdo que cuando lo hice con mi hija estaba en quinto, sexto de primaria y mi hijo todavía estaba más chiquito. Pero cuando él entró, yo quiero ver qué están haciendo. O sea, él no tenía todavía la madurez para poder entender todo lo que estábamos hablando, y lo único que le dije fue protección, o sea, lo que estamos es enseñando a tu hermana que tenga protección, y más adelante a ti te va a pasar lo mismo, o sea, vamos a tener lo mismo. Entonces él acabó jugando con el condón que lo aventaba y jajaja, y por el poncho, pero un poco el tema es, podemos hablar sin que tengas el mismo nivel, y claro que más grande ya llegó a decirme, ok, sí, ¿qué onda? A mí no me has dicho, ok, no te preocupes, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Pero justo es esto, o sea,
hacerlo de manera natural, ¿no? Y ¿sabes qué? Y yo decía hace un rato, autoerotismo. O sea, de verdad, conocer tu cuerpo, dar el permiso, digo, no es el permiso así, te doy permiso de que te masturbes, no, sino dar el permiso de este espacio de intimidad, sí decirle, si les venimos diciendo toda la vida, conoce tu cuerpo, te puedes tocar, estás en estos espacios, se siente rico, o sea, si lo vienes diciendo toda la vida, te vas a dar cuenta que cuando tu hijo o tu hija cierra la puerta, porque ya aprendió el concepto de intimidad, porque aprendió el concepto de placer, y permitirles este espacio para el autoerotismo. Fíjate, uno de las principales disfunciones de las mujeres mexicanas es la anorgasmia. Y son mujeres que no conocen su cuerpo. Son mujeres que les enseñaron que el hombre, en esta heteronormatividad que tenemos socialmente, que el hombre es el que le va a dar el placer. Son mujeres que llegan a una relación sexual de manera pasiva y no pasa nada. Y no sienten nada y no tienen orgasmos. Y entonces llegan a consulta y dicen, es que no siento. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con tu cuerpo? ¿De qué forma estás de manera activa en esa relación sexual? Ah, no, pues es que yo creí que nada más con la penetración iba a suceder. Entonces, esto es, o sea, la anorgasmia tiene mucho que ver con la falta del conocimiento del cuerpo. Y con esperar ese permiso justo, exacto, ¿no? Claro, Que, sí, claro. O con esperar que la otra persona va a ser la que me dé el placer. Entonces, fíjate, ya me fui hasta la etapa adulta de la vida en un concepto que debemos empezar desde la infancia. Claro. Esta cuestión del placer, como bien lo dice Katia, o sea, con todos los sentidos, esta cuestión del placer a través del erotismo, este permiso de tocar y conocer mi cuerpo, esta cuestión de el órgano sexual más grande que tenemos La piel. es la piel. Entonces me doy permiso de tocar toda mi piel, incluyendo mis genitales. Sí. El órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro. Y entonces me doy este permiso para la fantasía, para la creatividad, para la novedad. Y todo esto se incluye en el autoerotismo. Ve qué importante es hablarlo y qué importante es enseñarlo desde preescolar. Claro. Y cómo van a ir avanzando en todos estos conceptos. Híjole, es que sin duda creo que hay, pues sí, mucho bagaje cultural y tradicional y religioso, ¿no? Que el tema de, pues de entrada de la masturbación está mal visto, ¿no? Esto no se hace y todos los mitos que podrían haber como dicho, ¿no? O desde un punto de en los hombres sí es válido, pero las mujeres no es válido, ¿no? Y también viene un tema muy importante en la adolescencia, que ahorita yo te decía de la menstruación, pero decías, y de la eyaculación en el hombre, ¿no? Que son como temas donde a veces como mamá dices, digo yo, mi hija tiene 5 años, ¿no? Pero ¿en qué momento empiezas a hablar con ellas de esa parte que va a suceder o en los hombres para que sea algo que no les genere como qué pena, ¿no? O qué miedo esto que me está pasando, ¿no? Digo, a mí me pasa como mamá, digo, no, Amaya entra al baño conmigo, ¿no? Y ahorita no se da cuenta, pero llega un momento donde me va a decir, pues, ¿qué te pasó? ¿No? Y pues yo le voy a tener que explicar. Ese es justo el eso, momento, ¿no? eso es justo, como bien lo dices, o sea, cuando nos están preguntando es porque vieron de manera natural que algo estaba sucediendo. Ahora, si no pasa esto, sí les diría, cuarto primaria, empiecen a ver cómo son sus hijos, ¿no? Yo siempre les digo, yo clasifico y es lo que les digo, del 1 al 5, 5 súper curiosos sexualmente hablando. Si yo tengo un niño 5, tengo que estar muy pendiente de cuando están, ¿no? Estos ojitos así como muy brillantes, queriendo explorar algo, ok, ese es el momento para hablarlo, para preguntar, para responder. Y generalmente tener, que creo que esto sí nos falta a las mamás, por lo menos de la cultura latina, el tema de el sueño húmedo, la eyaculación, así como sabemos que hay que hablar de la menstruación, bueno, es exactamente lo mismo en los hombres, porque si no sabes que te enfrentas a algo que te da pena, que te da nervio, que te da confusión, si nadie te lo platicó. Entonces, si nosotros preparamos también a nuestros hijos para saber, así como explicamos la erección, hablar de la eyaculación, entonces ellos van a entender de manera mucho más tranquila, ok, esto es lo que me dijo mi mamá, y es más, a veces como cuando hay esta confianza, mamá, ya me pasó lo que me habías dicho, ¿me explico? Entonces, como que esta parte, si nosotros estamos observándolos y viendo cómo se van desarrollando, entonces es más fácil que, como bien lo dices, en el momento en el que viene, atinadamente se los vamos a poder decir antes de que suceda para que
puedan hablar de las dudas, inquietudes, todo lo que como niño tienes en la cabeza, te lo van a poder decir. Claro, y sobre todo sacar estas cosas, porque actualmente ya vivimos en una comunidad, en una sociedad que estamos intentando que sea más, pues haya más inclusión, haya más diversidad. Y digo, yo soy de las mamás que obviamente a veces pues los ejemplos los solemos poner pues hombres y mujeres, ¿no? Claro. Pero también hay que tener claros que nuestros hijos e hijas van a salir y van a ver otras cosas, ¿no? O van a tener ellos otros intereses, que es muy importante que desde ahí también empecemos a hablar como de la sexualidad como en esta manera abierta, que es válido para todo el mundo, no importa tu pareja, hombre, mujer o mujer, hombre, ¿no? Cómo poder también a nivel, no reprimir este tipo de conversaciones, ¿no? Y que ellos no se sientan, porque igual llegan a una edad donde dicen, me estoy sintiendo atraída por el mismo sexo, ¿no? Claro. Y cómo poder, mi punto es cómo poder dar a las mamás como estos tips que ahorita nos digan, de dar espacios seguros, de que sus hijos y su hija se puedan acercar sin importar si es el tema de mamá, me estoy sintiendo atraído por, ¿no? Y que obviamente pueden ir con un amigo y lo van a hacer, pero lo mejor sería, pues acércate claro. con... Lo ideal es que lo hagan con nosotros y, claro. y aquí yo lo que les diré es, otra vez, curiosidad y observar y estar cerquita. O sea, nos damos cuenta cuando nuestros hijos, cuando nuestras hijas tienen atracción por alguien, se están enamorando de alguien o están fantaseando con el cabello de alguien, ¿no? Y a lo mejor vemos justo a nuestro hijo loco por el cabello de Ariel y entonces, no, a ver, no, tú no puedes, tú es más bien como Sebastián el cangrejo, ¿no? No, a ver, ¿qué es lo que te gusta del cabello de Ariel? ¿Y hacia dónde nos abrimos? ¿O por qué mi amigo tal es y me dijo tal cosa en la escuela, ¿no? O sea, si nosotros en lugar de prohibir, en lugar de poner un no, con curiosidad, de verdad, si algo llévese es la palabra y el concepto de curiosidad, para abrir conversaciones con curiosidad, siempre los niños se van a acercar con nosotros. Entonces, si podemos observar, no con esta mirada de juicio, de crítica, sino, ¿qué es lo que me está queriendo decir con esta conducta, con este comentario? Mamá, se estaban besando dos mujeres. Sí, mi amor, el amor se puede expresar de diferentes maneras, ¿no? Y afortunadamente somos una sociedad, bueno, aparte, de la que tú vives y de la que formas parte, sí, en la que eso se puede permitir. Y qué lindo es el amor en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ahí es una manera natural del día a día en donde puedes justamente transmitirles que tu actitud es esta, ¿no? De aceptación con lo que el mundo te trae, ¿no? Eso es básicamente lo que yo les diría. Y aparte, digo, si no es tan fácil. La verdad es que, digo, igual y lo decimos así como muy fácil y lo hemos trabajado, pero vivimos en una sociedad heteronormada. Como tú bien dices, ¿no? O sea, todos los ejemplos son hombre-mujer. Las parejas son hombre-mujer, las caricaturas son hombre-mujer. De hecho, cuando Disney trató de poner una pareja homosexual, todos se pusieron así, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad heteronormada y a veces no es fácil como poner estos ejemplos. Entonces, en el día a día, o sea, en la calle se están besando dos mujeres. Mamá, ¿por qué se besan dos mujeres? Y yo creo que el argumento más bonito que podemos decir, por amor. O sea, porque las mujeres se aman, se gustan y se valen. Entonces, por ejemplo, a mí mi hijo me pregunta, mamá, ¿y dos hombres se pueden casar? Sí, sí se pueden casar, dos hombres. No en todos los países, sí, pero... sí, digo, claro, por lo menos aquí sí se pueden casar. ¿Y pueden tener hijos? Entonces, todas estas preguntas que van surgiendo a partir del tema, ojo, porque ya lo están viendo, porque ya lo escuchan, porque tienen una persona cercana, nos va a abrir el tema de la diversidad. Otra vez, hay que trabajar con nuestras creencias, con nuestros mitos, con nuestros miedos, porque igual y también existe el miedo en mamá o en papá de que tu hijo o tu hija sea gay. O que les estás dando permiso, muchas veces, ¿no? Si hablamos de ello, les damos permiso. Y eso también da mucho temor. Ahora, otra vez yo voy a regresar al tema de la congruencia. O sea, también vivimos en un lugar en donde no todo el mundo piensa igual. Y nos vamos a topar con personas que opinan distinto, que se enojen con el que tú puedas pensar de esta manera. Y entonces también decirle, en esta familia, así, y a lo mejor el círculo en el que nos movemos, así funcionamos, mi amor, pero hay gente que va a estar en contra. A lo mejor la abuelita, a lo mejor el abuelo, cuando escuche eso va a decir, no, esas son tonterías, esas son porquerías. Escucha que viene desde otro lugar. Y ojo, esta es una manera también de hablar de sexualidad. Date cuenta cómo fue educado el abuelo.
date cuenta de dónde viene la abuela. No podía traer una educación distinta. Eso no quiere decir que nosotros continuamos con la misma educación. Entonces, aquí también les vamos dando, no es, muy mal, vamos a sacarlo de la familia. No, esto es lo que nos está sucediendo como comunidad, como cultura, como familia. Hay diferentes puntos de vista. Ahora, ¿cuál es el que para mí es importante? El más rico, el que incluye a todos. Sí, ahí creo que en general el tema de la empatía en el mundo es lo que nos hace muchísima falta, y nosotras como mamás tenemos que tener empatía y también ponernos en la perspectiva de lo que nuestros hijos nos están pidiendo, porque ellos no traen todo este bagaje con el que nosotros ya crecimos, ellos tienen otra edad diferente a la nuestra. Entonces creo que sí es muy importante el tema de la empatía, obviamente, el tema del ambiente en el que estamos, en el que están nuestros hijos, pero sentirnos seguras y congruentes en poderles darle el espacio que necesitan ellos para poder sentirse que, pues en mi casa puedo hablar de todo, ¿no? Porque el hecho de que tú le des información a tus hijos de ya más grandes, por así decirlo, de placer, de cómo te cuidas, no quiere decir que le estás diciendo y ahora le ve y acuéstate con todo el mundo. Al contrario, estamos educando a hombres y mujeres que lo que queremos es que puedan tener una madurez emocional, y que obviamente van a tener errores como tenemos todos, y que de eso vamos a aprender. Pero creo que el tema de la sexualidad cuando somos mamás es algo que tenemos que cambiar la perspectiva, hacerlo algo que tiene que ser parte, así como les enseñamos a sumar, tienen que saber de la parte de la sexualidad, ¿no? Y no ponerles estos tabús y estos miedos, y lo que nosotros ya vivimos, ya lo vivimos, pero en ellos tenemos la oportunidad de hacer como unas generaciones y una sociedad totalmente distintas. Y este tema nos podríamos ir 3 horas más, pero yo te dije. Pero lo que quiero es que justo nos platiquen un poco, porque obviamente ellas tienen un taller, ¿no? Y quiero que les platiquen a las mamás que se quedaron como con más dudas o con ganas de escuchar más. ¿Qué onda con su taller? ¿Dónde lo pueden tomar, escuchar? ¿De qué trata un poquito, no? Aunque ya aquí ya vimos como un gran... Ya les compartimos mucho de lo que trata. ¿Sabes qué? Para entrar a este punto, sí. ¿Sabes qué es lo que en realidad pasa cuando se le da información de la sexualidad a niños, niñas y adolescentes? Ojo, esto está estudiadísimo. Retrasan el inicio de su vida sexual coital, y cuando lo hacen de forma responsable, consciente, más preparados. Entonces, esto es importante. O sea, la cultura del silencio ya nos dimos cuenta que no sirvió, que lo que funciona es informar, porque si hay miedo, es como, ¿qué tal si le doy un condón y entonces sale corriendo a tener relaciones sexuales? En realidad eso no pasa. Cuando das la información, lo que pasa es que estás haciendo a esas personas más conscientes, más responsables, y les estás informando para que tomen decisiones en toda su vida que puedan ser más responsables. Y esto es lo que hacemos, Capillo, así como nos viste aquí ahorita, yo digo, tú dices, nos complementamos, y eso es lo que hacemos en los talleres. Son talleres que van dirigidos a mamás, a papás, también en algunos talleres incluimos a los niños, niñas y adolescentes, y hablamos de esta forma, como ustedes nos están viendo, acerca de todos los temas, o tratamos de abarcar lo más que se puede en los temas de la sexualidad. Claro, ya arrancamos como lo hicimos aquí. O sea, lo primero es revisar el sistema de creencias. ¿Qué traemos? ¿Cuáles son los obstáculos? Y este es, yo creo que de la sesión de los puntos más fuertes, cuando nos topamos, ¿no? A las mamás justo, a los papás, viendo de dónde vienen y con los obstáculos que traen, pero la verdad es que es una maravilla ver después de un par de días, son diferentes días, tomamos generalmente son 6, dependiendo de si está incluido los hijos o no, pero lo que vemos al final de en tan poquito tiempo, el cambio de mentalidad, el poder abrirse a temas que no se habían abierto, hablamos justamente cómo ayudarlos también cuando tienen adolescentes para salir del closet, para poderse acercar a ellos, para poderlos cuidar, ¿no? De manera en temas igual de abuso. Entonces, la verdad es un taller padrísimo, que bueno, preparamos desde las dos visiones, incluidas todas las esferas de la sexualidad, y lo damos a veces a grupos de mamás que se juntan, a veces lo vamos sacando en las redes de las dos, es donde generalmente anunciamos los talleres. Y pues ahora sí que si nos siguen en nuestras redes, ahí van a estar pendientes de cómo salen estos talleres, y también si se juntan como grupos de mamás y nos dicen, oigan, somos tantas mamás y queremos un taller, por supuesto que lo hacemos. Sus redes de una vez. Sexplicándote, así en todas las redes sociales como Sexplicándote, ahí me encuentran.
Y yo estoy como Katy C. de la Barca, es Katy C-A-T-H-Y, C de la Barca, en todas las redes, ahí me pueden encontrar. Toda esta información obviamente se las voy a dejar en el blog, en Instagram también, porque me pidieron recomendación de libros que luego me las pasan y lo ponemos ahí. Pero para mí es importante tocar estos temas. Vamos a preparar también un tema que va a ser el de infancia transgénero y las voy a invitar. Yo creo que ahí vamos a hacer como una mesa redonda, porque también para mí es importante donde haya mamás que lo estén viviendo, ¿no? También tener obviamente hombres y mujeres, o igual hay alguien que no se define con ningún género, pero que estén presentes y podamos hablar de este tema. Pero feliz de tenerlas en este espacio. Si tienen más dudas, tienen más comentarios, creo que ahorita vivimos en un mundo donde hay contenido, hay sobrecontenido. Es muy importante saber de dónde jalamos estos contenidos, pero ya saben que aquí en Mama's Talks van a poder agarrar contenidos de valor, que a veces hay quienes no dicen, no, ¿por qué voy a hablar de ese tema si yo nomás hablo de maternidad? Hablar de maternidad es hablar de todos los temas, porque al final del día, pues somos seres humanos, estamos ahora sí que criando y viendo crecer a estos niños, y sobre todo es muy importante que nosotras vamos a tener estos temas también. Nosotras como mujeres nos sintamos cómodas con nuestra sexualidad, con nuestro cuerpo, porque tú lo dijiste, a veces no nos sentimos ni cómodas con nuestro cuerpo y traemos ahí como traumas que vamos pasando a los hijos, que es muy importante que no. Y ya saben que aquí siempre vamos a tener los diferentes puntos de vista de los expertos, porque uno va pegado con el otro. El tema de la sexualidad siempre va a ir con el tema obviamente pues psicológico, ¿no? Ya veremos después también cómo los temas de historia y sociales pueden ir metiéndose en algunos y cómo tenemos que romper ciertos paradigmas, pero felices de tenerlas aquí. Gracias por sintonizarnos. Les vamos a dejar toda la información y pues esperemos que les haya gustado este episodio. Gracias.